Dios les bendiga, bienvenidos un día más a la bendita y santa palabra del Señor, escudriñarla bien este día. Bienvenidos a aquellos que por primera vez nos sintonizan en este ministerio, ¿verdad? Lo que queremos es de que la gente se enamore de la santa palabra del Señor, y eso es lo que pues, pretendemos en este ministerio, Congregación de la Revelación de Jesús. Es lo que, pues nuestro anhelo más grande es de que la gente conozca la Biblia, no que cambie de religión, ni que deje su denominación, ni tampoco, ¿verdad?, que queremos sacarlo de su religión donde usted ha estado toda su vida. Ese no es nuestro trabajo. El trabajo de nosotros es predicar la palabra, y el Espíritu Santo se encarga de guiarlo a cada uno donde Él quiera llevarlo. Así que bienvenidos, y vamos hoy en este día a hablar algo de la oración, lo cual realmente hoy en día las iglesias nos da pereza orar, nos da pereza el esforzarnos en la oración, pero también a veces porque no sabemos qué es la oración ni cómo es que se debe de orar. Por eso es que hoy en este día vamos a dedicarle un tiempo, ¿verdad?, para explicar lo que es la oración y cómo debe ser la oración. Y si no sabemos cómo orar ni a quién orar, es donde tenemos muchos problemas para la hora de la oración. Y a mis hermanos por allá en San Luis Potosí, redovida.mx 96.5, La Voz de la Biblia, bienvenidos también. Y a todos, ¿verdad?, a todos en general, Dios les bendiga. A mis hermanos que siempre nos acompañan, aquellos que nos apoyan en la oración, Dios me les bendiga. Hoy vamos a comenzar con Lucas capítulo 11, versículo 1. Y vamos a, para que lo vaya apuntando, prepárese con su Biblia, tenga lista una libreta, un cuaderno, pluma o lápiz para apuntar las citas bíblicas. Recuerde, apunta la cita bíblica y luego la busca para que así no se extravíe de la cita que estamos buscando. Y vamos a orar antes de leer la Biblia para pedirle dirección al Creador y también al que inspiró este libro santo. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, en esta tarde le damos gracias, Señor, por la bendición que nos da de estar de pie y por todo lo que hemos tenido, Señor. Gracias. Gracias también, Padre, porque sabemos que en su grande misericordia nos ha dado, Señor, lo indispensable para vivir. Gracias también por ello. Gracias también por las pruebas, ya que bendicen también nuestra vida, nos fortalecen, Señor, nos aumentan la fe, trabajan en nuestra vida, Señor, cada prueba, y entre más grande sabemos, Señor, que más grande también es la bendición. Por eso, Padre, gracias por cada prueba que nos permite pasar, y gracias también porque nos permite, Señor, pasarlas. Muchas veces no es fácil, ni tampoco, Señor, es de mucho agrado, pero sabemos que nos beneficia también nuestra vida espiritual. Hoy en este día le pedimos dirección para poder, Señor, explicar este tema de la oración. Sabemos que hay muchos hombres que oran, Señor, muchas mujeres que oran. Mayormente las mujeres son más esforzadas que los hombres por lo general en la oración, Señor. Sabemos que estas mujeres siempre están ahí clamando, están pidiendo por sus esposos, por sus parejas, por sus amigos, por los pastores. Esas mujeres siempre valientes, Padre, en la oración, guerreras realmente de la oración, Señor. Así queremos también ser los hombres, Padre, no para jugar competencias, sino, Señor, para poder, Señor, ser el complemento también en este ministerio tan grande que es la oración. Le pedimos dirección, Señor, para poder dar esta explicación y que sea, Señor, su palabra y no las ideas del hombre la que nos vaya explicando paso a paso lo que es la oración. Gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén, Señor. Bueno, en esta tarde o en esta noche ya vamos a hablar acerca de lo que es la oración, y vamos a ir a Lucas capítulo 11, versículo 1. El tema, la verdadera oración. Recuerde, aquí no hablamos de religión, ni le decimos nosotros tenemos la razón, somos los únicos verdaderos en este mundo, y si nosotros no hay salvación. Eso es una gran mentira. No hay religión que salve, no hay pastor, no hay apóstol, no hay sacerdote, no hay nadie que lo salve, ni el Papa lo va a salvar. Es solamente su relación individual con Dios. Y vamos hoy en este día a hablar de la oración, la verdadera oración. Lucas capítulo 11. Es el tercer evangelio, y versículo 1 nada más. Lucas 11, 1. Y dice en el nombre de Jesús: y aconteció que estando él orando en cierto lugar, cuando acabó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. Fíjese, esta escritura llama mucho mi atención, porque un pueblo que conoce la oración es justamente los hebreos, los judíos, los israelitas. Entonces es algo sorprendente que estaban ellos con el Señor. Ellos tenían su oración, iban a la sinagoga a orar. Ellos sabían mucho de la oración, ¿verdad? Desde el antiguo pacto se juntaban para orar. Y también se ve, lo vemos reflejado en los 4 evangelios, de que se unían a orar. Entonces, lo que me sorprende es por qué ellos, siendo un pueblo que oraba, le dicen: enséñanos a orar. O sea que había algo que notaban en el Señor,
que era diferente a lo que ellos habían aprendido desde niños, lo que hacían los abuelos, lo que hacían los tatarabuelos y las enseñanzas del pueblo. Entonces, ellos al notar cierta diferencia, es donde dice, Señor, enséñanos a orar. Pero porque no les dijo, Señor, también nos oramos, también creemos en la oración. No, sino enséñanos a orar. Como él era el maestro, ellos los discípulos. Entonces hay una interrogante de ellos, bueno, no estamos orando como el Señor lo hace, no estamos orando de la mejor manera, entonces, pues que nos enseñe a orar. Y eso es lo que hoy vamos a hablar acerca de la oración, ya que la Biblia nos va a enseñar a orar. Y orar no es rezar, ¿verdad? Como se nos acostumbró de niños a rezar y repetir los mismos rezos. Vamos a ver qué dice la Biblia en cuanto a la oración. Y para empezar, oración es eso, una plática. ¿Verdad? Una oración es una plática. Así lo que usted siente, su dolor, su tristeza, su alegría, lo que esté pasando la tribulación, hablar con Dios. También muchos han pensado que orar es solamente pedir. Tampoco es pedir orar. Imagínese que usted va con el vecino y cada vez que va, es nada más a pedir y a pedir y a pedir. ¿Verdad? Eso no es correcto. De repente hay que saludar, hay que darle gracias por algún favor que nos hizo. ¿Verdad? Todo eso es parte de la oración. No nada más pedir, como muchas veces se confunde. Vamos a orar y te pido por fulano, te pido por sultano. Claro que hay que pedir, pero también hay que dar gracias a Dios. Eso lo vamos a ver más adelante. Entonces, la oración es solamente pedir. Aquí los discípulos dicen, Señor, enséñanos a orar. Ahora vamos más adelante, Lucas capítulo 18 y versículo 1. Lucas 18 y versículo 1. Aquí vamos a ver dos cosas muy importantes en cuanto a la oración. 18:1 dice en el nombre de Jesús, y les decía también una parábola, que es menester orar siempre y no desalentarse. La versión 60 dice algo diferente, pero prácticamente lo mismo, ¿verdad? Donde dice, ¿verdad?, que es necesario orar siempre, óigalo bien, siempre, y no desmayar. Bueno, lo que está invitando aquí el Señor en primer lugar es orar siempre, siempre. Y a veces nosotros pensamos que el día del culto de oración, que casi nadie viene a la oración, ¿verdad? Yo creo que está muy ungido, no tiene necesidad de Dios, de hablar con Él, pues por eso no vienen. Pero el que estamos necesitados de Dios es una necesidad de orar, siempre. Les he dicho en otras ocasiones que yo cuando me levanto, no creo que me levanto y 3 horas orando, no, es una fantasía. Hay quien lo puede hacer, pero realmente es muy raro que eso suceda, más que lo mentiroso. Yo sé que muchos dicen, oh, yo oro mucho. En su fruto no se ve que haya oración. Pero ¿qué es lo que pasa? Cuando uno se levanta, lo primero es agradecer. Oh, no, yo me levanto y empiezo a clamar y a pedirle por... No, imagínate, ya se levantó y pidiendo. Te pido por trabajo, te pido por fulano, te pido por sultano. No, levántese agradeciendo por el día. ¿Verdad? Lo primero que se viene a su mente, bien, Señor, gracias por este día. Ya está orando. Automáticamente ya está orando. No es, oh, es que yo no sé orar. No, ahí levántese, abra sus ojos. Señor, gracias por este nuevo día. Les he platicado de un hermanito, tenía más de 80 años y tenía algunas enfermedades. Y él se levantaba, eso fue allá en México, y cuando se levantaba, lo primero, en cuanto abría los ojos, gritaba, ¡Gloria a Dios! Pero fuerte gritaba. Le preguntaban que por qué el hermano gritaba en la mañana. Bueno, a su edad y a sus enfermedades, pues dijo, un día no voy a amanecer. Así que daba gracias a Dios por esa oportunidad de levantarse o de abrir sus ojos. Entonces, desde el momento que abrimos nuestros ojos, lo primero antes de empezar la renta, de ver a la mujer o al hombre con coraje, de ver si los hijos no se portan bien, si no vienen a dormir, antes de fijarse en todos los problemas, agradezca a Dios por ese nuevo día. Pero hermano, es que no tengo trabajo, es que tengo cáncer, es que estoy enfermo, es que los problemas con mi mujer, con mi esposo, con mis muchachos, no tengo paz para orar. No tiene paz porque no ora. Esa es la verdad. ¿Por qué? Porque si desde temprano usted se levanta agradeciendo a Dios, oiga, qué bendición levantarse ya con agradecimiento. Acabamos de pasar el jueves pasado en este país el Día de Acción de Gracias o Thanksgiving Day, como se conoce por acá, y muchas de las veces ni se agradece. ¿Verdad? Llegan y no oran por el alimento, no agradecen a Dios por el alimento, piensan en la cerveza, en la bebida, en el compadre, los amigos, todo, y es una borrachera. Entonces, ¿cuál día de agradecimiento? Es triste ver eso, pero es real. Lo vemos también en Navidad, están pensando muchos que el niñito Dios va a nacer, y ¿qué es lo que pasa? La borrachera, el compadre, las botellas, que no falte eso. Entonces, ¿dónde está el agradecimiento a Dios?
Yo creo que si alguien de veras estuviera celebrando el nacimiento del niñito Dios, como le dice, yo creo que estarían en una santidad tremenda. Pero como ellos saben que no es cierto, pues es borrachera. Entonces, eso es bien importante. Los niños esperan, no al Señor, sino esperan el regalo. Entonces, esa es una realidad. O sea, ya descompuesto todas estas cosas. ¿Por qué? Porque se nos olvida agradecer. Ahora, agradecer, hay una bendición en nuestra vida cuando yo agradezco. No nomás aquel que recibe el agradecimiento, sino el que da el agradecimiento recibe también bendición. Eso es un estudio comprobadísimo, ¿eh? Varias universidades lo han hecho y han comprobado que la persona agradecida tiene un mejor estilo de vida. Así que desde la mañana agradezca a Dios. Y aquí dice en segunda parte, dice aquí el versículo 18, dos cosas bien importantes. Dice que es necesario orar siempre. Es necesario, vea la palabra tan tremenda, o en mi caso dice menester. Es algo necesario. Vamos a poner ejemplo. Alguien puede decir, bueno, ¿qué hay la diferencia entre necesario y hacerlo a fuerzas o de vez en cuando? Bueno, necesario es algo que es indispensable. Voy a poner un ejemplo. Nos es necesario tomar agua, eso es necesario. El comer, alimentarnos bien. Pero de repente un lujo o una cosa que no es necesaria, pero nos podemos dar un gusto, sería tomar una soda, un refresco, una bebida, el agarrar un pastel, de repente una hamburguesa, ¿verdad? Algo que no es necesario. Lo necesario es comer bien y tomar agua. Eso es necesario. Lo demás no es necesario, pero de repente lo puede hacer. Entonces aquí cuando el Señor dice necesario, es aquello que se necesita. Y dice siempre. Si usted dice no sabe orar, hoy va a aprender con el Señor cómo se debe orar. En primer lugar, desde la mañana ya sabe, abre sus ojos, agradezca a Dios por ese día. No importa que no tenga trabajo, no importa que no tenga salud, agradezca a Dios. Porque una persona positiva también eso va a traer a su vida. Entonces, cuando menos lo espere, se va a levantar y va a conseguir lo que usted está pidiendo a Dios. Pero levántese positivo desde la mañana. Muchos dicen, hermano, este día me fue fatal, me fue muy mal. Pues sí, desde la mañana ya amaneció con la duda y empezó a reclamar y empezó ahí a hablar de que lo que está mal en la economía y que nos ha ido mal en el trabajo y que me van a despedir o ya me despidieron. Si ya se levantó con negatividad, todo el día va a ser negativo. Así que desde la mañana agradezcale a Dios. Es orar siempre, es necesario. Y en la segunda parte dice también, y no desalentarse o no desmayar. ¿Cuántos he escuchado que dicen, hermano, ya he orado mucho por mi esposa y no se convierte? ¿Y cuánto he orado? No, pues, y cuando se pone a pensar, 2 o 3 veces ha orado. ¿Cree que eso es suficiente? Tiene que orar bastante. A veces tiene que clamarle a Dios. Y eso es sin desmayar. Eso es bien importante. Si no oras tampoco, ¿cómo crees que vas a conseguir lo que quieres de Dios? La oración debe ser siempre y no desmayar. Es decir, cuando ya comience, hermanos, a orar y a pedirle a Dios, tiene que seguir adelante. No importa si no lo ve en un día, en 2 días, en un mes, en un año. Deje que Dios sobre al tiempo que Él tiene determinado. Pero siga orando, siga clamando a Dios. Agradezca a Dios desde la mañana. Entonces, esto es algo bien importante y es fundamental. Orar siempre, porque es necesario en nuestra vida. No es necesario para Dios. A Dios no le beneficia que yo ore. Al que le beneficia la oración es a mí. Y ni siquiera por el que estoy pidiendo. Oh, te pido por fulano para que lo sanes, que le des trabajo, que lo ayudes. Ni siquiera es por eso, sino a mí me es necesario orar. Agradecerle a Dios, es la oración. Señor, te pido por mi padre, por mi madre, mis amigos, mi pareja, lo que sea está bien. Pero también la oración es dale gracias a Dios. Señor, te agradezco por este día. Gracias, Padre. Yo sé que tú vas a hacer algo en este día maravilloso. Confío en ti. Se levanta positivo y va a ver cómo todo lo va a ver positivo. ¿Por qué? Porque desde la mañana agradeció a Dios. Pero si nos levantamos, que es todo lo contrario, a renegar y a pensar negativamente y a pensar que aquello que no me ha dado Dios, que me viene amargando, ya comenzó mal el día y lo va a terminar mal. Todo lo que le pase, todo le va a pasar mal. Pero cuando alguien se levanta positivo, todo, aunque vengan pruebas, lo va a ver del lado positivo. Y también, como dice, es necesario orar siempre. También son necesarias las pruebas en nuestra vida. Por eso necesitamos orar siempre, porque como son necesarias las pruebas, también la oración es necesaria, es un complemento. Nadie que sea cristiano, voy a hablar con el cristiano que lee la Biblia, porque no todos son cristianos, el cristiano que lee la Biblia sabe bien que una prueba es una bendición en la vida. Cualquier prueba, por difícil que sea, es una bendición.
Pero para poder pasar la prueba es necesario orar siempre y no desmayar de nuestra oración. Vamos más adelante. Recuerde eso, levántese positivamente, agradeciéndole a Dios desde la mañana, eso ya es oración. Y otra cosa, a veces dice, hermano, es que yo no sé qué orar. A mí me habían enseñado que cuando uno oraba y no tenía nada de qué orar, dice, agárrese el directorio telefónico, que ya ni hay eso, ¿verdad? Aquellos directorios grandotes, amarillos. Dice, agárrese el directorio telefónico y busque nombres ahí y póngase a orar por ellos. Esa no es la oración, hermano. ¿Verdad? Ya sí me enseñaron, pues no es nomás pedir. Imagínese, agarra el directorio y te pido por fulano. O sea, ni se va a concentrar, está leyendo los nombres y viendo los teléfonos. No se va a concentrar. Es que orar es agradecer, hablar con Él. O sea, siempre, aún si dice, hermano, ¿sabe qué? No me nace orar, no sé orar, no me dan ganas de orar. Eso es lo que hablar con Dios. ¿Qué es lo que siente? A ver, no me lo diga a mí. Yo soy un humano como usted, seré su pastor, seré un amigo de usted, pero yo fallo. Pero si usted lo que me está diciendo a mí lo hablara con Dios desde la mañana, Señor, la verdad me levanté y no quiero ni orar, no me dan ganas ni de levantarme. Eso, cuando empieza usted a hablar con Dios, esa es la oración. Y se anima a decirme a mí o a su pareja que ese día siente fatal, bueno, dígaselo a Dios. Señor, gracias por este día, Señor, pero la verdad, Señor, tengo este problema, no sé qué hacer. Y cuando menos lo espere, va a estar hablando con Dios de una forma directa. No ocupa que nadie más ore por usted. Usted va a estar hablando con Dios. Cuando menos tenga ganas de orar, es cuando más tiene que hablar con Dios. Y decirle por qué no tiene ganas de orar. Y dígale de corazón, Él conoce su corazón. Por tanto, no le va a decir nada nuevo, pero usted se va a desahogar también hablando. Es decir, vamos a ponerle que yo estoy pidiendo por un trabajo y no me lo da. Señor, ya tengo un mes orando y mira que no me lo da. Y empieza a hablarle de esa necesidad que tiene. No decir, pues de todo mundo cuesta Dios la oración y se va. No. Señor, ¿sabes qué? Señor, me siento mal. Y cuando de veras le vaya mal, dígale, Señor, me siento mal. ¿Por qué? Porque me está yendo mal. No la veo venir, Señor. Me siento, y eso es lo que va usted hablando con Dios. Si usted ve los salmos, no todos los salmos son de alegría y de gozo y se ponen a danzar por ello, no. Hay unos salmos tremendos de reclamación, de dolor, de tristeza. Sin embargo, le están cantando a Dios así. Entonces, eso es lo que debemos de entender. Hablar con Dios es cómo te sientes, qué te falta. Agradécele a Dios. Eso es lo importante de hablar con Dios. Cuando menos tienes ganas de orar, dile por qué no. Pero dile a Él, no le digas al pastor ni a la pareja. Dile a Él, Señor, mira por esto y por esto. Él conoce nuestra palabra antes de que salga de los labios, por tanto, puedes hablar con Él. Y vas a ver cómo cuando aprendamos nosotros a orar de esta manera, como debe de ser, tú mismo vas a ir creciendo espiritualmente porque esa es la oración. Había un hermano en algún lugar, ¿verdad?, que tenía un carácter horrible, era ofensivo, tenía una amargura terrible. Y un día me dice, hermano, yo oro 2 horas en la mañana, 2 horas en mediodía, 2 horas en la noche. Y yo, ¿verdad?, antes era más bruto que hoy, así que yo le dije la verdad, dije, hermano, pues a mí no me beneficia que ore mucho si su mal carácter es muy ofensivo. Y se enojó, pero es la verdad. O sea, ¿eso en qué me beneficia que me diga que ora 2 horas en la mañana, 2 a mediodía y 2 en la noche? Si no se ve fruto de que ore con Dios. Es una persona amargada. Entonces, no es así. No sé cómo oraría o sería nada más a pedir y pedir. No, tiene uno que darle gracias a Dios por todo lo que está pasando. Pruebas, luchas, pídale a Dios, Señor, ayúdame, fortaléceme. No me quite la prueba, solamente ayúdame a pasarla. Hable con Dios y va a ver cómo se va a sentir mucho mejor, porque a Dios no le beneficia mi oración. Es a mí el que me beneficia la oración. Vamos a ver más adelante, en este caso más atrás. Acompáñenme a Mateo capítulo 7, a su lado izquierdo. Mateo 7, del 7 al 11. Mateo 7, del versículo 7 hasta el 11. Hay que tener cuidado como algunos ladrones, estafadores, utilizan esta escritura para orar positivamente y que Dios está obligado a darte lo que tú pides. Vamos a ver qué dice la Biblia aquí. Mateo 7, versículo 7 al 11, en el nombre de Jesús. Pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá. 8. Porque cualquiera que pide, recibe. Y el que busca, halla. Y el que llama, se le abrirá. 9. ¿Qué hombre hay de vosotros
a quien si su hijo pidiere pan, le dará una piedra? 10. O si le pidiera un pez, le dará una serpiente. Y en el 11, pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, vuestro Padre que está en el cielo, ¿cuánto más dará buenas cosas a los que le piden? Y allí es donde los estafadores, ¿verdad? Ladrones y charlatanes dicen, no, tú lo que le pidas a Dios te lo va a dar. Tú nomás decláralo por fe. Pero eso, muy pronto vamos a hablar de ese tema, de dónde proviene ese asertivismo, de dónde viene esa palabra de fe, esa palabra de que decreta, pero eso no viene de la Biblia. Eso hay que tener mucho cuidado. Aquí dice la Biblia bien claro, ¿verdad? Que pida y va a recibir. Toca, se le va a abrir. Como que Dios está obligado a que cuando yo le pida, Él me tiene que dar. Se interpreta mal esta escritura. Mucho cuidado, mis hermanos, amigos que de repente les digan, no, tú lo que pidas aquí dice bien claro, versículo 7, pedid y se os dará. Y luego dice, buscad y hallaréis, llamad y se abrirá. Porque el que pide recibe, en el versículo 8, porque cualquiera que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. Entonces, vas a recibir lo que pidas. Déjeme decirle una mala noticia. No todo lo que pida lo va a recibir. Y ahorita vamos a ver el por qué. Pero esta oración, así como la tuercen ellos, no es una oración agradable delante de Dios. Ahorita vamos a ver más adelante el por qué no se ora así, de esta manera como ellos te lo dicen. Ahora, pide, claro, pide. Y vas a recibir, no cuando tú quieras. Por eso lo vimos en Lucas 18:1, verá que no desmaye en oración. Es una necesidad orar siempre y no desmayar. Entonces yo pido ahorita, Señor, yo necesito esto, Señor, dame, Señor, quítame, Señor, ponme, Señor. Bueno, empezamos a pedir y no nos dan. Oh, no, pues ahí Dios ahí falló porque no me dio lo que le pedí. No, tampoco es así. Tenemos que tener mucho cuidado con eso. Pero vamos a ver lo que significa realmente pedir y recibir y tocar y se abrirá. Vamos a ver qué dice la Biblia en eso. Y aquellos que andan practicando ese tipo de brujerías, de que tú decreta, y eso, tenga cuidado porque eso no viene de la Biblia. Búsquelo y no viene de la Biblia. Busque de dónde viene. Es de un origen muy diferente a la Biblia. Y eso viene de parte del satanismo o del ocultismo. Así que tenga cuidado con esas prácticas raras. Vamos ahora a Mateo capítulo 21. Vamos a entender estos textos. Mateo 21, versículo 21 y 22. Mateo 21, versículo 21 y 22. Mateo 21, 21, en el nombre de Jesús. Y respondiendo Jesús les dijo, de cierto os digo, que si tuviereis fe y no dudares, no solo haréis esto de la higuera, mas también si a este monte dijeres, quítate y échate en el mar, será hecho. 22, y todo, oígalo bien, y todo lo que pidiereis en oración, creyendo, lo recibiréis. Lo mismo de Mateo 7, dice, no, tú lo que le pidas a Dios te lo va a dar. Ellos creen y aplican estos textos bíblicos como que Dios está obligado a darme lo que yo esté pidiendo. Entonces, sí, hermano, está bien claro. Toco y se me abre. Busco y voy a encontrar. Entonces, está claro el texto. Y aquí también lo mismo. Si no dudo y tengo fe, Dios me lo va a dar. Entonces, dice, sí, es cierto, hermano. No, sí, usted declare, usted decrete, usted pídele a Dios y Él se lo va a dar. Entonces, vamos a ver el mejor ejemplo de a ver si esto es así o cuál es lo que Dios nos quiere decir. Creo que todos sabemos el Padre Nuestro. En una parte del Padre Nuestro dice, hágase tu voluntad. Y eso es lo que no nos gusta a nosotros, la voluntad de Dios, sino mi voluntad. Entonces aquí estos textos aparentemente dicen, todo lo que yo le pida, nomás con que lo pida con fe, me lo tiene que dar. Mucho cuidado, mucho cuidado. Acompáñenme aquí mismo a Mateo, pero vamos a ir al capítulo 26, del versículo 37 al 42. Mateo capítulo 26, versículo 37 hasta el 44, 37 al 44. Y dice en el nombre de Jesús, versículo 37,
Y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. 38. Entonces él les dice, oiga bien lo que dice el Señor: mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo, o sea, acompáñenme. 39. Y yéndose un poco más adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo: oh Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa. Pero oiga lo que dice aquí: pero no como yo quiero, mas como tú quieras. 40. Y vienen los discípulos y los halla durmiendo. Y dice a Pedro: ¿qué? ¿No habéis podido velar conmigo una hora? 41. Velad y orad, para que no entréis en tentación. Óigalo bien: velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está presto, mas la carne está débil. 42. Se fue otra vez, por segunda vez, y oró diciendo: oh Padre mío, si no puede esta copa pasar de mí sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Versículo 43. Y vino y los halló otra vez durmiendo, porque los ojos de ellos estaban agravados o cargados. Y en el 44 dice: y dejándolos fue otra vez, oró la tercera vez, diciendo las mismas palabras. Oiga, el Señor mismo está diciendo: si es posible, pase de mí esta prueba. Pero si no, hágase tu voluntad. Por 3 veces repite lo mismo. Él no está diciendo: es que yo decreto que esto no va a pasar. Y fíjese quién está hablando ahí. El mismo Señor. Él mismo podía hacer lo que quisiera, y sin embargo él mismo dice: hágase tu voluntad. ¿Quiénes somos nosotros, los pecadores, los seres humanos, comunes y corrientes? Llámese testigo de Jehová, llámese evangélico, católico, mormón, lo que usted quiera. ¿Quiénes somos nosotros para obligar a Dios a que la Biblia dice en capítulo 7 de Mateo que yo lo que pida Dios me lo va a dar todo lo que yo le pida? Porque yo lo estoy pidiendo. ¿Por qué no decimos mejor como el Padre nuestro? Hágase tu voluntad. Porque nosotros como seres humanos siempre somos convenencieros. Y como nos enseñan que tenemos que pedir y pedir y pedir, bueno, pedimos. Y luego esos textos nos acomodan como que Dios está obligado a que lo que yo pida con fe no me lo va a negar. Entonces esa es una gran mentira. Cuidado. El mismo Señor está hablando que se fue a orar. Él orando dice que si le es posible, pase esa copa sin que él la tenga que sufrir. Sin embargo dice: hágase tu voluntad. Y esto lo repite por 3 veces. Es decir, si el mismo Señor dice: haga tu voluntad, ¿cuánto más nosotros, que estamos pero súper faltos, vamos a decir al Señor que me dé lo que yo le pido porque la Biblia dice que me lo tiene que dar? No, no dice que me lo tiene que dar. Yo voy a pedir. Y eso es lo que hay que entender. ¿Cuántos hoy en día, verdad, que decreta y decreta? ¿Sabe qué está diciendo con decreta? Que usted es más grande que Dios. Busque qué significa la palabra decreta y quién ponía los decretos. Cuando usted le dice a Dios que usted decreta, y luego por eso hay una canción ahí que más bien es mundana que cristiana, ¿verdad? Donde yo no la he oído, pero me la han platicado, donde dice que no acepta un no por respuesta. Oiga, ¿quién es esa mujer para decir esa barbaridad? O sea, le pide a Dios, pero no va a aceptar un no por respuesta. Y la gente cantándola, oiga, por favor, analice lo que está cantando. A mis hermanos ministros de alabanza también, hermanito, no se deje guiar por las nuevas modalidades de la música, que nomás mueven la carne, pero no tiene nada espiritual. No nos llena ni satisface el espíritu, solamente la carnita nos está llenando. Y nos gozamos con la carnita. Pero tenga cuidado con las alabanzas que está cantando. Hay alabanzas que glorifican al diablo y no se dan cuenta, que niegan la divinidad del Señor, que hablan de estar ambiente con el pecado. O sea, tenga mucho cuidado con esas alabanzas. ¿Por qué? Porque sin darse cuenta, nomás le gusta la carnita, le gusta el ritmo, pero no entiende la letra, o la tuercen para que parezca otra cosa. Usted está cantando cosas antibíblicas y por ende completamente pecaminosas. Ahora, cuando dice no aceptamos un no por respuesta, es lo mismo que dicen aquellos: tú decreta. O sea, vas a obligar a Dios a que Él te dé lo que estés pidiendo. No, Señor, tenemos que orar como el Señor nos dejó aquí el ejemplo: hágase tu voluntad. Miren, hermanos, todos pasamos pruebas económicas, físicas, morales, espirituales, familiares. Todos pasamos pruebas, pero no queremos pasar las pruebas. Y luego por ahí hay predicadores, ¿verdad?, que dicen: oh, tú eres hijo del rey, tú no debes de tener pobreza, tú no debes de batallar. Mentira.
Todos batallaron, los apóstoles. Imagínense, a Pedro lo apedrearon y lo dieron por muerto. Pensaban que estaba muerto, Pablo. Pensaban que estaba muerto Pablo. ¿Y qué pasó? Se levanta, sacude, todo sangrado, todo apedreado y se sigue animando al pueblo, ¿verdad? Cuando él debería estar, él debería ser animado. No, él anima a los hermanos. Pero ¿qué es lo que pasa? Cualquiera puede decir, pero ¿por qué Dios permite que golpeen a Pedro, a Pablo, que lleguen hasta el martirio? Bueno, es una prueba que tenemos que pasar todos. Yo no soy mejor que ellos, ni siquiera le llevo los talones a ellos. Sin embargo, ¿verdad? Ellos pasaron las pruebas, pero vemos cómo crecieron espiritualmente. Vea, analiza cada uno de los hermanos que están en la Biblia. Cada prueba les sirvió para crecer. Todo cristiano, mi hermano, tenemos que pasar pruebas. Y esas pruebas van a fortalecer nuestra fe. No hablo de la consecuencia del pecado, es otra cosa diferente. Pero eso sí, cuando yo estoy en la prueba, yo le pido fortaleza a Dios. Le digo, Señor, y usted ha oído orar en este lugar que decimos eso, no nos quite las pruebas, solamente ayúdanos a pasarlas. ¿Por qué? Porque después de cada prueba viene un crecimiento espiritual. El día de mañana, después de la prueba esa, alguien te dice, no, ¿sabe que yo tengo problemas así? Oh, yo ya he pasado por lo mismo y mire, Dios aquí me tiene. Cuando ya pasó la prueba, puede hablar con libertad de una persona que apenas la está comenzando y quizás sea menos el problema que ha tenido ella que el que tuvo usted. Pero usted ya pasó por ahí, le va a enseñar, verá cómo se camina en el desierto. Por eso es importante tener pruebas en nuestra vida. Entonces, no rehuya las pruebas. Señor, si es posible, quítamela porque yo no puedo en este momento por esta prueba. Pero si no, hágase tu voluntad. ¿Por qué? Porque Dios sabe cuál es lo que nos conviene a nosotros. Pues hágase tu voluntad. ¿Cuál es la voluntad de Dios sobre mí? A veces no lo entiendo. ¿Por qué Dios permite esto si yo no tenía nada que ver en esto? ¿Y por qué me tiene que pasar a mí esto si yo traté de evitarlo? Si yo ni siquiera tengo nada que ver y yo salí ahí embarrado. Bueno, es que Dios sabe por qué. No reniegue de la prueba. Al contrario, Señor, si esto me pasó tratando de seguirte rectamente, entonces quiere decir que tú, Señor, me vas a fortalecer. Por tanto, no me quites la prueba, solamente ayúdame a pasarla. No es que yo busqué entrar en la prueba, sino que Dios permitió la prueba. Es muy importante esto. Aquí el Señor dice, hágase tu voluntad. Hermano, tenga cuidado cuando usted dice los barbarismos de que decreta y que cancela y todo ese tipo de brujerías, quítelas de sus labios, porque condenación es lo que está llevando a alguien, que está obligando a Dios a que haga su voluntad de usted. Tenga mucho cuidado con esas cosas. Vamos más adelante. Acompáñeme, qué es lo que Dios dice de cómo se debe orar. Apúntele por ahí, Juan 14, versículos 13 y 14. El Evangelio de Juan, capítulo 14, versículos 13 y 14. Juan 14, versículos 13 y 14. Esto es para todos los que leen la Biblia, ¿verdad? Yo les digo, aquí no hablo de religiones ni hablo de denominaciones, yo no ando predicando eso. Pero todo lector de la Biblia debe de saber cómo el Señor dejó la oración. Eso es lo que debe de entender. Juan 14, versículo 13, en el nombre de Jesús. Y todo lo que pidieres en mi nombre, esto haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. 14. Y si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. Ahí dice, todo lo que pidieres en mi nombre, y todo lo que pidieres en mi nombre, esto haré. Entonces dice, bueno, también ahí está, el Señor está obligado a dar porque yo ya lo pedí. Pero aquí la clave es muy importante, dice, en su nombre. Muy importante. Vamos a seguir más adelante, pero grabes eso. Dice aquí, nuevamente, versículo 13, y todo lo que pidieres en mi nombre, esto haré. Brinques al versículo 14 ahora. Si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. Ahora acompáñeme a Juan capítulo 16, versículo 23 al 26. Juan 16, versículo 23 al 26. Juan 16, 23, en el nombre de Jesús. Y en aquel día no me preguntaréis nada. De cierto os digo, todo cuanto pidiereis al Padre en mi nombre, os lo dará. Ahora dice que el Padre lo dará. Anteriormente dijo que Él lo iba a dar, el Hijo. 24. Hasta ahora, nótese esa parte importante del 24. Hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre. Pedid y recibiréis. Y para que vuestro gozo sea cumplido. 25. Estas cosas os he hablado en proverbios, mas la hora viene cuando ya no os hablaré en proverbios,
sino que claramente os anunciaré del Padre. Y del 26, aquel día pediréis en mi nombre, y no os digo que yo rogaré al Padre por vosotros. Ahí me detengo. Ahora está diciendo, en el 24 dice, hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre. Recuerden que Lucas 11 dice, enséñanos a orar, Señor. Pues ahora el Señor nos está enseñando cómo se debe orar. Se debe de pedir todo en el nombre de Jesús. Por eso nosotros, cuando usted ve en este ministerio, cuando empezamos a orar, siempre lo hacemos en el nombre de Jesús. No existe esa oración en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Vamos a leer la Biblia. No. Vamos a comenzar el servicio de esta tarde, de esta noche, en el nombre del Padre. No, no existe eso en la Biblia. Lo que existe es en el nombre de Jesús, porque es el nombre sobre todo nombre. Y dice aquí, todo cuanto pidiereis al Padre en mi nombre, os lo dará. Es decir, una de las claves importantes es pedirlo en el nombre de Jesús. Ya vimos, estar orando siempre porque es necesario y no desmayar. Pero esto es bien importante. Ahora, no estar decretando y obligando a Dios a que me dé, no. Es la voluntad de Dios si me lo quiere dar. Es la voluntad de Dios. Y ahora está diciendo que todo lo que pidamos, lo vimos anteriormente, en el capítulo 14, y hay más versículos, pero no voy a tocar todos. En el 14 y ahorita estamos en el 16, donde habla que en el nombre del Señor. Y hasta ahora nada han pedido bien, versículo 24. Hasta ahora no han pedido bien. ¿Por qué? Porque hasta ese momento no sabían cómo pedirle a Dios. Ahora es en el nombre de Jesús. No es en el nombre de María, como muchos creen. Oh, es que le pido a la Virgencita. No, no es en el nombre de María. No es en el nombre del apóstol Pablo, ni Pedro, Juan, ni San Judas, ni no sé qué tantos, Santiago. No es en el nombre de ellos. Usted tiene que pedir, vuelvo a repetir, al que es cristiano y lee la Biblia, no al que dice cristiano y no lee la Biblia. Al que cree la Biblia y cree lo que dice la Biblia, dice en el nombre de Jesús. Yo no soy nadie para condenar a nadie, ni mucho menos. Lo que le digo, lo que dice la Biblia, no lo que interpreto yo, ni lo que interpreta donde yo voy, no. Lo que dice la Biblia, todo lo que pida el Padre debe ser en el nombre de Jesús. Porque la clave está en el nombre. Hechos 4:12, nomás apúntelo, no lo busque. Hechos 4:12 dice que no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Hechos 4:12. Y en el nombre de Jesús se doblará toda rodilla. Por tanto, en el nombre de Jesús es que radica el poder para la oración. Ahora, aunque yo use el nombre de Jesús, Dios no está obligado a darme lo que yo quiera. No, Señor, esto no es así. Yo voy a pedir, pero si es su voluntad, me lo va a dar. Si no es la voluntad, no me lo va a dar. Porque ¿cuántas veces nosotros pedimos algo que no nos conviene? Entonces, eso, mucho cuidado. Porque mi carne quiere lo mejor, quiere el mejor carro, la mejor casa, el mejor trabajo, lo mejor. Pero si eso me va a servir para perderme o para alejarme del Señor, Dios no me lo va a dar. Pero el diablo se lo puede dar, porque también el diablo sabe cómo hacerlo. Él es el dueño de todo lo que está en el mundo. Por tanto, Él se lo puede dar. Aunque usted diga, oh, yo se lo pedí a Dios. Un día vamos a hablar acerca de esto. Yo se lo pedí a Dios y mire el trabajo que me dio. Cuidado, porque también el diablo oye la oración. También el diablo oye su clamor y su necesidad. Y luego donde quiera está hablando de eso y de eso, porque lo declara con fe, el diablo se lo puede dar. Entonces tengan mucho cuidado con ese tipo de artimañas del diablo, porque el Señor lo que da no añade tristeza con ello. Y el diablo sí. Una bendición de Dios jamás lo va a alejar de Dios, jamás. Al contrario, lo va a acercar más a Dios, mientras que lo que da el diablo lo va a alejar poco a poquito del Señor. Eso será para otra ocasión. Aquí dice bien claro, versículo 24, hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre. Y ahora se dice, pedid y recibiréis para que vuestro gozo sea cumplido. Entonces, anteriormente, ¿en qué oraban? No mencionaban el nombre de Jesús. Por eso los discípulos, cuando lo ven, dicen, Señor, enséñanos a orar. Eso lo dice Lucas 11, enséñanos a orar. Porque el Señor oraba diferente. Obviamente el Señor no oraba en el nombre de Jesús, pues Él mismo era Jesús. Pero ¿qué es lo que pasa? Ahora le dice al pueblo, a los cristianos, le dice, cuando oren, oren en el nombre de Jesús. Porque ahí está la clave, ahí está la victoria de todo creyente. Vamos más adelante, porque quiero que vayamos reforzando esta idea que el Señor nos da en la Biblia. Ahora acompáñenme a Hechos capítulo 12. Vamos a leer del versículo nada más 4 y 5. Hechos 12, versículos 4 y 5. Ahí usted lee, cuando termine su estudio, siga leyendo, apunte bien esta y siga leyendo porque no voy a leer todo.
¿verdad? Por causa del tiempo, pero voy a explicar esta porción bíblica. Pero síganle leyendo en su casa después de que terminemos el estudio para que sepa exactamente a qué se refiere. Hechos capítulo 12, versículos 4 y 5 dicen el nombre de Jesús. Y habiéndolo prendido, le puso en la prisión, entregándole a cuatro cuaterniones de soldados que le guardasen, queriendo sacarle al pueblo después de la Pascua. En el 5. Así que Pedro era guardado en la prisión, mas la iglesia hacía oración a Dios sin cesar por él. Ahí más adelante habla de cómo sacan a Pedro. Ni mismo Pedro creía lo que estaba pasando. Lo saca delante de la guardia y todo, sale Pedro y dice que de repente más adelante que como que se despierta. Ni él mismo creía lo que estaba pasando con él. Entonces lo saca el ángel del Señor de la cárcel, estando bien protegido, bien guardado. Entonces, ¿qué es lo que pasó? La iglesia hacía oración sin cesar. No se cansaban, no desmayaban en la oración. ¿Por qué? Porque su hermano Pedro estaba encarcelado. Ellos sabían que era injusto lo que estaba pasando y ellos estaban clamando todo el tiempo. Lo que vimos por allá en Lucas 18:1, que es necesario orar siempre sin desmayar. Ellos estaban ahí clamándole a Dios, pidiéndole por esa necesidad tan grande que estaba ahí en ese momento. ¿Por qué? Porque su amado hermano Pedro estaba encarcelado. Y justamente sí, ¿se lo merecía? No. Sin embargo, el gobierno lo había agarrado y ahora lo que hacía la iglesia era pedir por su liberación. Como el gobierno no iba a hacer caso, bueno, ellos clamaron al que sí puede hacer las cosas y le piden a Dios. Pero aún así, si Dios no los sacaba de la cárcel, ellos seguían orando. Es muy importante, mis hermanos, seguir orando siempre, no desmayando. Ellos haciendo oración sin cesar hasta que Dios los sacó de la cárcel. Se presenta a la gente que estaba unida en la casa y ni creían que era Pedro. Se sorprendieron, hasta ellos mismos se espantaron de la oración. Muchas de las veces cuando Dios contesta rápido, los hermanos sorprenden. Y dicen, oye hermano, pero ¿qué no esperabas que Dios contestara? No, pues sí, pero la verdad tenía hasta un poquito de duda en mi corazón que pasara, mire, pero gracias a Dios por ello. Nos sorprende de repente lo que Dios hace, hermanos, pero no siempre contesta rápido. No siempre contesta cuando yo quiero. ¿Verdad? Por eso, Señor, si es tu voluntad, te pido esto en tu tiempo que tú quieras. Porque Él sabe cuándo conviene que suceda lo que estoy pidiendo. O también, si nunca sucede es porque no me convenía. Dios me va a buscar a mí lo que a mí me conviene, no lo que yo quiera. Porque mi carne siempre va a pedir lo que lo va a echar a perder. Pero mi espíritu va a pedir siempre lo que me va a beneficiar espiritualmente. Así que eso hay que tener muy en cuenta. La iglesia se debe de unir para orar por cualquier necesidad grande. En este lugar tenemos un grupo de oración y el enemigo va a buscar la forma de desbaratarlo, ¿verdad? Desalentarlo. ¿Para qué? Para que no oremos. Porque el enemigo sabe la importancia de la oración. Pero también vemos en todos los ministerios, incluyendo ese también, donde más nos da pereza orar, la reunión es en oración. Porque es aburrida, porque no sé qué decir, porque, que mejor que vaya el pastor, mejor que vayan los ministros, ¿verdad? Eso es para todos los que estamos necesitados nada más. Si usted tiene todo de Dios, que bueno, gloria a Dios por ello, pero los que necesitamos de Dios tenemos que orar. En el día de oración, esto por años, más de 26 años que he visto esto, donde quiera que he ido, siempre es el día menos concurrido. Dos días de servicio de la iglesia son los menos concurridos. El día de oración y el de estudio. Son los más importantes, sin embargo son los que no va la gente. Curiosamente, no sé cómo está esto, pero es verdad. El día de oración y el de estudio son los que menos van los cristianos, lamentablemente. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Cuando la iglesia se une a orar, cosas grandes suceden. Así comenzó la iglesia. Así comenzó la iglesia en unidad. Estaban orando todos cuando fueron investidos por el poder de lo alto. Entonces, esto es bien importante que entendamos. La oración es básica, es necesaria y no hay que desmayar. Orar sin cesar, sin parar, hermanos. Adelante. Cuando usted manda su petición para este lado, hoy tengo necesidad con un primo mío que creo que lo operaron, mi primo Marcos, Dios me lo bendiga, ¿verdad? Hay que orar por él también y estar en oración. Entonces, eso es bien importante. Quizás estoy trabajando, estoy manejando, me acabo de levantar, me estoy acostando, lo que sea. Me acuerdo de mi primo Marcos y sigo orando por él, ¿verdad? Porque esto es orar sin cesar. No es que esté 24 horas orando y orando. No, eso no es cierto. Nadie podemos hacerlo.
Pero ¿qué es lo que pasa? De repente me acuerdo de mi primo Marco y digo, Señor, bendícelo, fortalécelo a toda su familia, llénalo de paz, de tranquilidad, Señor, que se vive pronto. Esa es la oración. Y luego otro primo, otro hermano, alguien que vio la necesidad, también está orando por ello. Qué bonito es eso. En lugar de estar criticando, no, orar por los unos y por los otros. Eso es bien importante. Entonces, no desmayar, orar siempre, porque es necesario. En el nombre de Jesús, no en el nombre de la Virgen María, ni San Pedro, ni San Pablo, nada. En el nombre de Jesús es como se debe orar. Vamos más adelante. Acompáñame a Colosenses 3:17. Colosenses 3:17. Espero Dios que esté apuntando las citas. Colosenses 3:17. Y dice en el nombre de Jesús, Colosenses 3:17, y todo lo que hicieres de palabra o en obra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por él. Todo lo que haga de palabra o de hecho, es decir, la oración que voy a hacer, debe ser en el nombre de Jesús. Por eso en este lugar, cuando oramos siempre en el nombre de Jesús. Eso es lo que dice la Biblia. Entonces, eso debemos de entenderlo. No hay otra forma de hablar a Dios si no es a través de Jesús. Porque esa es la llave para la oración. No es María, como muchos creen, pero eso es muy importante. No es de los apóstoles, no es mi abuelito que está en el cielo, no es el tío que me quería mucho que está en el cielo, no, es en el nombre de Jesús. Y ahí es donde voy a pedirle a Dios todo en el nombre de Jesús. Voy a hacer algo, un viaje, voy a emprender un negocio, lo que sea, todo en el nombre de Jesús. Ahora, si no es su voluntad y me dice que no salga, no tengo que salir. Si me dice que no haga el negocio, no tengo que hacerlo. O sea, Dios siempre pone los medios para que no lo hagamos. Pero muchas veces, como hacemos nuestra voluntad, nos metemos en graves problemas por no obedecer a Dios. Recuerden que velad y orad para que no entres en tentación, porque esto es muy, muy peligroso. Vamos a ver una escritura más. 1 Timoteo, capítulo 2, del 1 al 5. 1 Timoteo, capítulo 2, versículo 1 hasta el versículo 5. Primero Timoteo 2, del 1 al 5, dice en el nombre de Jesús: exhorto pues ante todas las cosas que se hagan súplicas, oraciones, intercesiones y acciones de gracias por todos los hombres. Fíjese que no nomás pedir, es muy importante. Y luego en el 2, por los reyes y por todos los que están en autoridad, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. 3, porque esto es bueno y agradable delante de Dios Salvador nuestro. 4, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y que vengan al conocimiento de la verdad. 5, porque hay un Dios y un mediador entre Dios y los hombres, Cristo Jesús. Ahora, ¿qué es lo que pasa aquí? Leía, ¿verdad?, el número 12 de una encíclica que escribió Juan Pablo II, y hablaba de que, pues, si una madre no le niega a un hijo nada, ¿verdad? Bueno, ¿cuánto más Dios si la Virgen intercede delante de él? Pero dice, bueno, pero ¿cómo está eso? Si aquí dice que todo en el nombre de Jesús y que le pidamos si hay un solo mediador entre Dios y los hombres. Dice, eso es para salvación, pero para interceder entre Cristo y el pecador, la Virgen María. No, eso es mentira, ¿verdad? Eso ya es torcer la Escritura e inventarle, eso no es cierto, ¿verdad? Porque aunque la Virgen María fue una santa mujer, eso nadie lo puede negar, pero no es intercesora, no es redentora, ni mucho menos nada de eso. Ella es igual que cualquier hombre, cualquier mujer, pero escogido un vaso donde Dios hizo que naciera en esta tierra. Pero no, en ninguna parte le dice que ella va a interceder por nosotros. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que tuercen la Escritura y a veces nos hace entender que ella puede interceder. No, nada puede interceder. Dice la Biblia, ¿verdad?, que en el nombre de Jesús, eso lo vimos bien claro. Y ahora dice que entre Dios y los hombres, el pecador, solo hay un intermediario, ya sea para salvación o para orar, porque todo lo que hagas de palabra o de hecho, Colosenses 3:17, debe ser en el nombre de Jesús, no en el nombre de María, no en el nombre de Pedro, ni en el nombre de mi abuelito, ni en el nombre de alguien que me quería mucho y está en el cielo, no, en el nombre de Jesús. Eso es bien, bien importante, hermano. Vuelvo a repetir, eso es para el cristiano que lee la Biblia.
No el que dice cristiano y no lee la Biblia, pues imposible. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Que la oración debe ser en el nombre de Jesús siempre. Porque hay un solo mediador, no hay más, uno solo, ni San Juditas Tadeo, ni San Martín de Porres, nadie, solamente Jesús. Una última escritura ya para terminar aquí, y acompáñenme a 1 de Juan, capítulo 5, versículos 14 y 15. 1 de Juan, capítulo 5, versículos 14 y 15. Son como 4 cartas antes de llegar a Apocalipsis. 1 de Juan 5, versículos 14 y 15. Primero de Juan 5:14 dice en el nombre de Jesús: y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pidiéremos alguna cosa conforme a su voluntad, óigalo bien, conforme a su voluntad, Él nos oye. 15. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pedimos, también sabemos que tenemos las peticiones que le hubiéramos pedido. Cuando leemos el versículo 15 solo y dice: y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, también sabemos que tenemos las peticiones que le hubiéramos pedido. Ahí está, hermano, mire, ahí está lo mismo que dice Mateo 7, lo mismo que dice Juan. Dice bien claro que todo lo que le pida a Dios se lo va a dar. Pero si leemos el versículo 14 dice: y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pidiéremos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. No saquemos el texto de contexto, porque dicen por ahí que se vuelve un pretexto. Cuando yo saco de contexto un versículo o muchos versículos y los tuerzo, ahí es un problema grave. Yo voy a pedirle a Dios conforme a su voluntad y no a la mía. El ejemplo mejor, el Señor mismo. Señor, pasa de mí esta copa, pero si no, hágase tu voluntad. Por 3 veces lo dijo. Es un ejemplo claro. No voy a desmayar en la petición, pero no voy a obligar a Dios a algo que no me conviene. He oído tantos casos, ¿verdad? Pero infinidad de casos desde que el Señor me ha alcanzado. Recuerdo a alguien que dijo: oh, le pedimos a Dios esta casa, está muy lejos, pero el pastor le dijo una pregunta muy clave. Le dijo: bueno, ¿y hay una iglesia por ahí cerca? Oh, no, vamos a venir hasta acá. Pues eso fue un engaño, porque no se podía venir tan lejos, pero bueno, sí le intentó hacerlo un tiempo. Entonces venían los dos, el esposo, los hijos, la mamá, pero ¿qué pasó? Al rato ya no va a venir ella, y ya como ella no le acompañamos porque estaba lejos, llegaba cansado, entonces ya no venía él tan seguido, a veces nomás el domingo, y ella empezó a dejar de venir. ¿Qué es lo que pasó? Que al rato nada, venía cuando le tocaba el talento, cuando le tocaba hacer algo. ¿Por qué? Porque fue su voluntad, no la voluntad de Dios. Se alejaron del Señor. Espero Dios que ya esté en el camino otra vez. Pero ¿qué es lo que pasa? No todo lo que le pida a Dios me conviene, pero Él sabe qué es lo que me conviene. Un buen trabajo, oh sí que me dan un buen trabajo. Y un día me dijo un hermano, manager de un negocio por acá, y me dijo: hermano, le quiero ofrecer algo, pero yo sé de antemano que no me lo va a aceptar, pero se lo quiero ofrecer. Hay un trabajo muy bien pagado, va a ser esto y esto y esto, y pagan muy bien. Y dije: pues ¿por qué dice que no lo voy a aceptar? Y ya dijo: pero tiene que trabajar el domingo. Le dije: ¿sabes qué, hermano? Pues no, ya sabía que no, pero quería ofrecérselo, hermano, por la amistad que tenemos. No, está bien, pero le agradezco. Pero tampoco se le iba a ofrecer un hermano, porque luego ya no iba a venir a la iglesia, ¿verdad? Entonces es un peligro. Pero hermano, era un buen dinero y le iban a dar incentivos. Sí, pero si ya no va a ir a la iglesia y ya no va a atender cosas de Dios, al rato se va a enamorar más del dinero y del buen trabajo, y si da una posición más arriba, ya no viene a la iglesia. Entonces tenga cuidado con eso, porque no todo viene de parte de Dios. Es muy importante nosotros como cristianos pedirle a Dios, pero si es la voluntad de Dios. Señor, yo quiero hacer esto, tengo un plan así, así. Pero dice Pablo, ¿verdad? Que no digamos lo voy a hacer mañana, no digamos si Dios quiere. Porque si no es voluntad de Dios, ni nos movemos. Yo admiro a esa gente que tiene un plan y lo tiene bien ya estructurado, y Dios no le permite. ¿Y sabe qué? Si el Señor no quiere que vayamos, cancelamos todo. Y lo cancelan. Sí, querían ir, tenían ese anhelo, querían hacer algo. Sin embargo, son obedientes a la voz de Dios y no se mueven. Y yo admiro a esa gente que lo hace así, aunque les duela mucho y aunque hayan invertido hasta dinero, lo van a perder. Prefieren obedecer a Dios que arriesgar todo ahí por un dinero o por un viaje que les iba a ir mal. Así que, hermanos, cuando pedimos a Dios, debe ser conforme a su voluntad.
debe ser en el nombre de Jesús, no en el nombre de nadie más que en el nombre de Jesús, y no desmayar. Si Dios no te ha dado todavía lo que tú has pedido, o pueden pasar dos cosas: o no es el tiempo de que lo recibas, o no es la voluntad de Dios. Entonces tenemos que aprender que la voluntad de Dios no siempre es lo que yo quiero. Muchas de las veces parece bueno, pero en realidad son cosas que no me edifican. Por tanto, usted pídele a Dios y pídale con fe, pero usted sabe que lo va a recibir, pero siempre diga: Señor, si es tu voluntad, porque dice en el 14, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pidiéramos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Si no es conforme a su voluntad, ni caso va a hacer. Ahora, si le pido a Dios y es lo que me conviene, pero aún no es el tiempo, me voy a esperar hasta que Él me lo dé. Ahora también, si Él me contesta de una forma diferente a la que yo estaba pidiendo, es lo que me conviene. Así que siga orando, hermano, sigue pidiendo a Dios desde la mañana temprano, cuando abre sus ojos. Gracias. No le hace que no tenga salud, no le hace que no tenga su pareja a su lado, no le hace que su pareja no quiera acercarse al Señor, no le hace que no tenga dinero, que no tenga trabajo, no le hace. Lo primero es agradecerle a Dios, y todo ese día va a estar agradeciéndole a Dios, porque Dios le va a estar fortaleciendo en este tipo de prueba. Y si Dios le concede rápido sus peticiones, agradezcale a Dios. Y si no se las contesta rápido, agradezcale a Dios. Y si nunca se las contesta, agradezcale también a Dios. Él sabe lo que nos conviene a nosotros. Bien, pues vamos a orar y a pedirle a Dios que nos ayude. Y recuerde todo en el nombre de Jesús. No hay otro medio para orarle al Padre más que en el nombre de Jesús. Padre, en el nombre de Jesús, en esta tarde le damos gracias por la bendición que nos da de estar de pie, Señor. Por esta bendición que nos da, Señor, de vida. Gracias, Padre. Gracias también, Padre, porque hasta hoy nos ha sostenido en su mano de poder. Y como siempre, Señor, le damos gracias también por las pruebas que hemos pasado, porque sabemos que esas fortalecen nuestra fe. Mientras que estoy en la prueba, Señor, no entiendo a veces, Señor, lo que está pasando en mi vida. A veces siento que no merezco lo que está pasando, Señor. Sin embargo, sé que si su voluntad es porque algo grande voy a sacar de esta prueba. Muchas de las veces, Señor, no entendemos mientras que estamos en ese trayecto, pero mi Señor, si nos ponemos en sus manos y tenemos confianza en usted, usted sabe lo que me conviene. Muchas de las veces, Padre, nuestros hijos no quisiéramos que se cayeran, que se resbalaran. A veces tienen que resbalarse cuando van caminando, Señor, que aprenden apenas a caminar. Y nos duele en el corazón que un hijo se dañe. A veces se sangra, Señor, su boca, su nariz. No quisiéramos que les pase nada, pero también es parte, Señor, del crecimiento de un niño, también de nosotros, Señor. Muchas de las veces las pruebas son para crecer más grande, Señor, y para un ministerio que tiene preparado para nosotros. Por eso, Padre, gracias, porque hasta hoy nos ha sostenido en su mano, a pesar de las pruebas que han venido a nuestra vida. Gracias, Padre, también porque nos permite, Señor, estudiar más su palabra y entendemos que todo hay que pedir en nombre de Jesús. Pero si esto es que nos conviene, Señor, usted nos lo dará. Y si no nos conviene, no nos lo va a dar, Señor. Así también le pedimos, Padre, por aquellos que van comenzando en el ministerio o que van comenzando a leer la Biblia, que lo hagan de todo corazón, Señor. Concédenle sus peticiones conforme a su voluntad. Y también le pedimos, Padre, que los fortalezca en el tiempo de la prueba y que los ayude a entender cada día mejor su santa palabra. Les pido también por aquellos, Señor, que toman en poco el día de oración, porque ahí es donde viene fortaleza a nuestra vida. Ya que su palabra nos dice también, Señor, velad y orad para que no entremos en tentación. Tenemos que estar siempre, Señor, orando, agradeciéndole por nuestra vida y también pidiendo, Padre, los unos por los otros. Ahora, gracias, Padre, por cada uno de los que nos están oyendo y los que nos verán el día de mañana. También bendígalos y fortalezcalos, Señor, que cada día amemos más y más su santa palabra, porque sabemos, Señor, de que viene victoria a nuestra vida. Gracias, en el nombre de Jesús. Amén y amén, Señor. Amén. Pues bien, hermanos, recuerde ahora en el nombre de Jesús, pida pero de corazón. Si es de voluntad de Dios se lo va a dar, y si no, no se vaya a sentir mal. Dios sabe lo que le conviene. Bueno, será primero Dios el día viernes 7 de la noche, sábado 5 de la tarde y el domingo 2 de la tarde, con el favor de Dios, si nos presta vida y salud, estaremos transmitiendo de nueva cuenta. Dios les bendiga a todos, hermanos San Luis, Dios les bendiga y adelante, que el Señor viene pronto. Dios les bendiga.